Cordial saludo. Soy Nora Peñaranda, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. En este foro videograbación titulado Conceptos de aprendizaje y valor de las teorías del aprendizaje, realizaré una reflexión sobre el tema en cuestión. Iniciaré diciendo que el aprendizaje constituye uno de los procesos fundamentales del desarrollo humano. Se trata de un proceso complejo, dinámico y multidimensional que ocurre mediante la interacción con el entorno, la observación, la reflexión y la participación activa del individuo. A través de este proceso, las personas adquieren conocimientos, habilidades, valores y actitudes que favorecen su adaptación en los diferentes contextos de la vida personal, social y profesional. Históricamente, el estudio del aprendizaje y la instrucción se desarrolló de manera separada debido a los diferentes intereses de psicólogos y educadores. No obstante, en la actualidad se reconoce que ambos campos deben integrarse para mejorar los procesos educativos mediante el estudio científico y la aplicación de principios teóricos en la práctica pedagógica. En este sentido, la actividad tiene como propósito comprender el concepto de aprendizaje desde diversas perspectivas teóricas y valorar la importancia de las teorías del aprendizaje en el ámbito educativo. Aunque no existe una definición de aprendizaje universal, Chun en el año 2012 lo define como el cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica o de formas de experiencia. Esta definición reúne criterios considerados esenciales por la mayoría de los profesionales de la educación. Estos son, primero, el aprendizaje produce un cambio en la conducta o en la capacidad de actuar. Por ejemplo, un estudiante que antes no sabía resolver ecuaciones matemáticas y posteriormente logra hacerlo de manera autónoma, evidencia un cambio en su capacidad de actuación. Segundo, el cambio de permanecer durante cierto tiempo. Esto permite diferenciar el aprendizaje de cambios temporales causados por factores como la fatiga o el estrés. Por ejemplo, una persona que aprende a conducir bicicleta conserva esa habilidad incluso después de un largo periodo sin hacerlo. Tercero, el aprendizaje surge como consecuencia de la experiencia y la interacción con el medio. Por ejemplo, un niño aprende normas de convivencia a través de la interacción con su familia, la escuela y su contexto social. Seguidamente es importante mencionar los diversos tipos de aprendizajes, los cuales responden a diferentes maneras en que las personas procesan y adquieren el conocimiento. Algunos de estos son: aprendizaje por descubrimiento. El alumno construye su conocimiento mediante la exploración, la observación y la resolución autónoma de problemas. El docente actúa como un guía, un mediador de dicho proceso. Por ejemplo, cuando en una clase de ciencias los estudiantes realizan experimentos y descubren por sí mismos las propiedades de la materia. Aprendizaje por recepción. Ocurre cuando la información es presentada al estudiante en su forma final, generalmente mediante explicaciones del docente. Por ejemplo, una clase magistral sobre la independencia de Colombia. Aprendizaje significativo. Se produce cuando el estudiante relaciona la nueva información con sus conocimientos previos, generándole sentido y utilidad. Por ejemplo, cuando un alumno comprende el concepto de reciclaje, relacionándolo con prácticas ambientales realizadas en su hogar. Y por último, hablaremos del aprendizaje repetitivo, que consiste en la asimilación literal de contenidos sin una reorganización profunda de la información. Por ejemplo, memorizar fechas históricas únicamente para responder un examen. A partir de lo anterior, puede afirmarse que el aprendizaje no es únicamente un proceso biológico, sino también cognitivo, social y cultural. A continuación, hablaremos de las teorías del aprendizaje, entendidas como un conjunto de principios, explicaciones y modelos que buscan comprender cómo las personas adquieren, procesan y retienen el conocimiento, así como el desarrollo de habilidades en diferentes contextos educativos. Las dos perspectivas principales que explican el aprendizaje son las teorías conductistas o conductuales, que explican el aprendizaje como una asociación entre estímulos y respuestas, donde el refuerzo y el castigo influyen en la conducta. Por ejemplo, cuando un docente utiliza reconocimientos o incentivos para fortalecer los hábitos positivos en los estudiantes. Teorías cognitivas. Consideran que el aprendizaje implica procesos internos, como la memorización, la percepción, el pensamiento y la resolución de problemas.
Por ejemplo, cuando el estudiante organiza la información mediante mapas conceptuales para facilitar su comprensión. Las teorías del aprendizaje son importantes porque, primero, permiten integrar la teoría y la práctica pedagógica, evidenciando que la enseñanza se basa únicamente en el ensayo y el error. Segundo, fundamentan prácticas educativas actuales como el aprendizaje cooperativo, la instrucción diferenciada y el aprendizaje basado en problemas. Y tercero, ayudan a identificar los factores que intervienen en la enseñanza y las condiciones necesarias para que el aprendizaje ocurra de manera efectiva. En conclusión, las teorías del aprendizaje representan un elemento esencial dentro del campo educativo, ya que favorecen la práctica docente al permitir que el maestro seleccione las estrategias y posturas teóricas más adecuadas según las características de los estudiantes y los contenidos de enseñanza. Asimismo, ayudan a comprender cómo factores como la motivación, la memoria y la autorregulación influyen en el éxito escolar. En cuanto a la formación de los estudiantes, estas teorías favorecen que el aprendizaje sea significativo y transferible a nuevas situaciones y contextos. De esta manera, el estudiante no solo memoriza información, sino que desarrolla competencias y herramientas para su crecimiento personal, profesional y social. Finalmente, la integración entre teoría y práctica educativa resulta indispensable para lograr una enseñanza efectiva, capaz de responder a las exigencias de la sociedad actual y contribuir a una formación humana y académica de calidad. Seguidamente mostraremos las referencias sobre las cuales se basó el trabajo. Muchas gracias por su atención prestada.